nuevos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer estas hermosas alcancías, y otra vez alcancías de yeso con molde que tenemos en casa todas las personitas. Yo creo que todos tenemos estos trastes en casa, así que no hay pretextos de no hacer sus alcancías y empiecen a ahorrar, y sobre todo pues no gasten para hacer la alcancía. Anteriormente un chico me comentaba en el video no sé si ya lo vieron ustedes. Si no lo han visto, aquí abajito les voy a dejar el link para que pasen a mirarlo. Cuando hice esta alcancía, dos comentarios subieron que me llamaron la atención, que me dijeron que qué inconsciente por desperdiciar agua, porque desperdicia agua haciendo las alcancías, y pues prácticamente es muy poca agua la que se utiliza para hacer la alcancía, y pues prácticamente la estoy utilizando para hacer una alcancía. Si no, pues imagínense, si no utilizamos agua para nada, pues no nos bañaríamos, no tomaríamos agua, no nos bañaríamos, no bañaríamos a nuestros cachorros, no laváramos el carro, que yo no tengo carro, pero bueno, no fue que agarré el agua y la tiré hacia afuera sin ocuparla, sino que pues la ocupamos para hacer la alcancía. Es muy mínima el agua que se utiliza, así que espero. Y la chica que me dijo sobre el agua, si ve este video, o alguien que tenga algo parecido en el pensamiento, es mínimo el agua que se utiliza y no se está desperdiciando, ya que pues la estamos utilizando para algo productivo, puede serse, porque pues vamos a ahorrar. Y pues bueno, también otro chico me comentó que pues de ese caso mejor con la misma botella pues se puede hacer la alcancía. Y pues sí se puede hacer con la misma botella o con el mismo bote una alcancía, y pues más fácil, pero pues bueno, en este caso dejaría de llamarse alcancía de yeso, sino sería una alcancía de plástico. Y en esta ocasión quise hacer pues otras alcancías, porque ya la que tenía de coca ya la quebré, no me queda una grande, pero en esta ocasión quise hacer una alcancía con otro tipo de molde que tenemos en casa, que vienen siendo estos botes. Y pues a mí me gustó cómo quedaron, y más porque los personalicé, uno con mi nombre, que lo pueden hacer con el nombre de alguna amiga o amigo, o a quien ustedes se lo vayan a regalar, pueden ponerle el nombre del amigo, y pues quedaría más bonito, y podrían utilizarlo como para regalo, ya que lo pueden personalizar como ustedes quieran. Uno yo lo personalicé con mi nombre, igual lo pueden hacer y personalizarlo para la mamá, no sé, para hacer el Día de las Madres. Recuerden que es muy bonito, sé que para que lo regalen. Y pues también este otro lo utilicé como pueden ver aquí dice viaje. Pues lo voy a ocupar para estar ahorrando, porque quiero viajar. Quiero que cada vez que yo vea esa alcancía me motive a ahorrar, para poder así cumplir mi sueño, poder viajar, que hace mucho que no viajo. Espero que les guste y les agrade mi idea, y hagan su propia alcancía personalizada con su propio nombre o con el nombre de alguna amiga, o como ustedes quieran. Sin más bla bla bla, los dejo con el video, pero antes quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like, pero sobre todo muchísimas gracias por darle play a este video. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo, actives la campanita para que cuando yo subo un video YouTube te notifique y seas el primero en mirarlo y no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. Vamos a comenzar haciendo un agujero en la tapa con la ayuda de un cuchillo o navaja, así. No tan chico el agujero ni tan grande, algo normal. Ya que tenemos hechos los agujeros, ahora vamos a hacer la mezcla. Primero vaciamos agua, más o menos lo de un vaso de 200 mililitros, y después ponemos yeso poco a poco y meneamos hasta lograr una mezcla espesa, pero no tan espesa, más o menos aguada. No como cuando hacemos las figuras que las dejamos espesas. No, esta va a estar un poco aguada. Espero me hayan entendido. Ya que tenemos la mezcla, la vaciamos al bote así, quitamos la tapadera para después vaciar la mezcla, y después tapamos muy bien, y con una bolsa de plástico vamos a tapar el agujero así, para después menear el bote así hacia los lados hasta que deje de escucharse el líquido, más o menos como 10 minutos.
pasaron los 10 minutos lo dejamos secar. Ya que pasaron los 10 minutos, ahora vamos a agarrar el bote, le quitamos la bolsa con mucho cuidado y hacemos más mezcla. Igual vaciamos agua, más o menos como 150 mililitros de agua, yeso y meneamos igual hasta dejar una mezcla aguada. Y meneamos igual, la mezcla no debe de quedar tan espesa y vaciamos así por el agujero y tapamos de igual manera con la bolsa y meneamos así de un lado a otro. Ya que tenemos las dos alcancías, quitamos las bolsas y la tapa así. Para después hacer el agujero donde le pondremos las monedas con la ayuda de un cuchillo así. Por el hoyo que se mira, no se preocupen que más adelante lo taparemos. Y listo, ahora vamos a hacer igual un poco de mezcla para tapar los hoyos feos que quedaron por las bolsas. Esos hoyos recuerden que siempre quedan en las alcancías, pero bueno, si no han visto mis otros videos que he hecho, por ejemplo con molde de látex, les queda ese agujero por la parte de abajo, pero como pues van las alcancías en una mesa o en algo, obviamente no se les ve el agujero. Pero como estas quedaron el agujero por arriba, por la parte de arriba, lo que vamos a hacer es taparlas con un poco más de yeso. De esta manera vaciamos un poco de agua, yeso y meneamos hasta lograr una mezcla espesa. Ya que tenemos la mezcla, ponemos así con el dedo por donde está el hoyo. De esta manera, no se preocupen si queda un poquito feo, más adelante lo vamos a acomodar. Haremos lo mismo con la segunda alcancía. Ya que tapamos los hoyos, ahora con un vaso de agua mojamos los dedos así y limpiamos por donde pusimos yeso, de esta manera. De esta manera se les quita lo áspero, ¿sí? Las plazas que dejamos así feas
con eso se le va a quitar. Ya solo vamos a quitar el plástico con la ayuda de una navaja así, con mucho cuidado de no cortarse. Ya que sacamos de los botes, las dejamos secar para después pintar a tu gusto. Yo las pintaré de color plateado. A una le puse viaje porque ese es mi motivo para poder ahorrar para cada vez que la vea me acuerde que quiero viajar y pues tengo que aguardar. A la otra le puedes poner el nombre que tú quieras, o en este caso como ya se acerca el Día de las Madres puedes ponerle ahí mamá, alguna dedicatoria X. Pónganse creativos, chicos, yo la verdad soy poca creativa, así que ustedes pueden echarle imaginación. Si te gustó este video no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo, activas la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y seas el primero en mirarlo. También no te olvides que me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo este video con tus amiguitos, con tus amiguitas, con tus familiares, con quien tú quieras. Me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo. Y pues bueno, no te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Nos vemos en un siguiente video. Bye.